Fui escogido por Dios para acercar el cielo a la tierra. Fui escogido por Dios para acercar el cielo a la tierra. ¿Qué significa esto para usted? Piénselo por unos segundos, por favor. ¿Cómo interpreta para su propia vida esta verdad de que cada uno de nosotros fue escogido por Dios para acercar el cielo a la tierra? Tómese unos segundos para pensar cómo yo puedo traer el cielo a la tierra si para eso fui escogido. Escogidos por Dios para acercar el cielo a la tierra, mientras en algún lugar alguien está acercando el infierno a la tierra. Mientras la iglesia tiene ese llamado a acercar el cielo a la tierra, en algún lugar alguien está acercando el infierno a su propio hogar. Alguien está acercando el infierno a sus relaciones interpersonales. Alguien está acercando el infierno aún a la misma iglesia. Y esto nos desafía a nosotros a entender que debemos ser una iglesia que acerca el cielo a la tierra. Y cuando hablamos de cielo, no estamos hablando de un lugar específicamente, sino que estamos hablando de un estado al cual una persona puede entrar cuando sabe que Cristo es su Señor y Cristo es su Salvador. Cuando entiende de qué se trata el Evangelio, entonces comprende qué es traer el cielo a la tierra, en nuestros hogares, en nuestros círculos de influencia, en la misma sociedad. Esa fue la intención de Jesús. Recuerdan que en la oración modelo Él dijo: venga a nosotros tu reino, que sea, Señor, tu gobierno que se establece en nosotros y en medio nuestro. Esa fue la oración, pero también esa fue la acción de Jesús. No solo lo pidió, Él lo hizo. Su vida siempre lo que hizo fue acercar el cielo a la tierra. Y esto nos desafía a nosotros como iglesia a saber que debemos siempre estar dando un paso al frente. Debemos siempre dar un paso adelante en la tarea que Dios nos ha asignado. Y eso significa que nosotros debemos ser una iglesia relevante. Traer el cielo a la tierra es ser una iglesia relevante. Ir un paso adelante en nuestra tarea, eso es ser una iglesia relevante. Y ese es el tema de esta mañana. Ser relevantes es ser cristianos de acción. Cuando se nos llama a ser relevantes es ser cristianos de acción, que nos movemos, que tenemos una asignación, un propósito, una tarea por desempeñar y en ella nosotros nos estamos movilizando. Ser relevantes es producir cambios a favor de nuestra familia, del ministerio en el cual servimos, de la iglesia misma, de la ciudad en la cual Dios nos ha colocado. Decíamos estos días que ser relevante es, una persona relevante es aquella persona que tiene la capacidad de conectarse a la realidad y ofrecer una solución que se puede aplicar. Todo lo contrario sería ser mediocres, ser vacíos, ser intrascendentes. Es ver y hacernos los ciegos, escuchar y luego hacernos los que no hemos escuchado, e ignorar la realidad en la que nosotros estamos. Pero una iglesia relevante es una iglesia que cree lo que Dios planeó desde el comienzo. Por favor, préstele atención. Una iglesia relevante es aquella que cree todo lo que Dios planeó desde el inicio de los tiempos. Y cuando nos conectamos con el inicio del tiempo, cuando usted y yo nos podemos conectar con el propósito de Dios, cuando usted y yo miramos el diseño original de Dios y nos conectamos a ese plan y empezamos a dimensionar de qué se trata, entonces podemos ser relevantes en nuestro tiempo, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestra sociedad. Alguien podría estar pensando que Dios hasta ahora está planeando algo. Escúcheme bien. Alguien podría pensar que Dios apenas está haciendo un ensayo con la iglesia. Y creo que de alguna forma ese pensamiento pervierte y ese pensamiento daña. Dios no está planeando nada. Escúchelo bien. Dios no está planeando nada. Todo ya está planeado. Dios no está ensayando con nadie. Todo está finamente diseñado y finamente propuesto y dicho por Dios a través de la Escritura. Y cuando nosotros entendemos que Dios ni está ensayando, ni Dios está planeando nada, sino que ya hay un plan, entonces nosotros nos conectamos a ese plan y eso nos puede hacer trascender en la vida. Sin embargo, para aquellos que piensan que Dios apenas planea o Dios apenas ensaya,
El proyecto de Dios desde su inicio tiene su diseño y unos planos sobre los cuales Él está trabajando. Y cuando usted y yo entendemos esa verdad, entonces sabemos que aunque muchos obstinadamente se desvían, Dios sigue trabajando. Que otros se detienen en su propio trancón mental. Y mientras algunos están ahí detenidos en su trancón mental, Dios sigue su plan. Que alguien puede estar contemplando la idea de devolverse, de echar hacia atrás. Sin embargo, Dios no se detiene. Otros se distraen y se desenfocan en sus propios caprichos, pero Dios sigue su marcha. Y esto lo podemos ver en un grupo de líderes y en la mayoría del pueblo de Israel, cómo se atascaron, se obstinaron, se volvieron tóxicos. Sin embargo, Dios ni se detuvo, ni el plan cambió. El plan continúa. Números capítulo 14, versículo 29, desde la segunda parte hasta el versículo 31. Por favor, préstele atención a las palabras del Señor. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb y Josué. Préstele atención a esa frase. Solo entrarán en ella Caleb y Josué. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Estos líderes que se mencionan en el texto, y yo digo, qué honor que mi nombre sea mencionado por la boca de Dios. Que Dios diga Josué y Caleb, ¿cierto? Cuando usted ha conocido una persona que tiene cierta influencia en la sociedad, una persona reconocida que tiene, no sé, poder político, poder económico, o alguien de la fama, y si algún día usted tuvo un encuentro con esa persona, habló, no se le sirvió, algo sucedió, y de repente usted se encuentra y apenas le mira y le dice: hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo suena nuestro nombre en boca de alguien que para nosotros es importante? Es una melodía al oído. Pero aquí no es un presidente, aquí no es la gran figura de Hollywood la que pronuncia el nombre. Escuche, el cielo se pronuncia y dice Caleb y Josué. Ellos, solo ellos entrarán en la tierra que yo les prometí. Y cuando uno para un momento y dice Dios nombrándolos a ellos, eso tiene una influencia, un eco, tanto en el cielo como en la tierra. Que Dios diga solo ellos, Caleb y Josué. El desafío es: ¿será que Dios me llama por mi nombre para algo así tan específico? Si somos sus hijos, seguro nos conoce. Si somos sus hijos, podríamos estar seguros que cuando se dice María Edith González, sabe de quién está hablando. ¿Sabe quién es? Y yo creo que cuando alguien es conocido en el cielo, también está siendo conocido en el infierno. Cuando en el cielo el nombre de alguien suena, es porque seguramente en el infierno también está retumbando y algo está produciendo. Y estos líderes relevantes de los cuales Dios habló y pronunció, creo que ellos comprendieron una verdad en la que usted y yo también necesitamos mantenernos. Al revisar el texto, el contexto, ir atrás, ir adelante, algo que puedo ver en el movimiento de estos dos hombres es la seguridad de que ellos la tenían clara. Dios siempre va hacia adelante. Dígalo conmigo, por favor. Dios siempre va hacia adelante. Y eso era lo que a ellos los estaba moviendo. Esa era la verdad que a ellos los mantenía firmes. Dios siempre va hacia adelante.
En medio de la crisis, en medio del conflicto nacional, en medio de toda una nación perdida, alguien, el cielo le mira y le reconoce y dice: estos saben que yo tengo un plan, estos saben que yo tengo un diseño, estos saben que yo tengo unos planos, estos saben lo que yo dije desde el comienzo, estos saben dónde están parados y estos saben hacia dónde van, pero más que eso, estos saben que no me voy a detener, que Dios va hacia adelante. Y es la verdad que usted y yo necesitamos para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo olvidamos, obviamos, ignoramos, no sabemos que Dios va hacia adelante, usted y yo mantenemos en círculos viciosos, mantenemos detenidos, mantenemos mirando a la persona equivocada, haciendo lo equivocado. De alguna u otra forma lo que estamos haciendo es perdiendo vida y perdiendo tiempo. De repente un mal hábito se ha convertido en algo que le domina y le controla. Escúcheme bien, usted y yo podemos estar dando vueltas en ese mal hábito o en ese pecado, pero sépalo, Dios sigue hacia adelante. Usted puede quedarse en un mal sentimiento, en un rencor, en un odio, en un resentimiento, en una rabia, en una falta de perdón. Usted puede quedarse en una autoestima baja, usted puede quedarse sencillamente hablando tan mal de sí mismo y hablando de los demás y ocupándose de la vida de otros. Sin embargo, Dios sigue hacia adelante. Usted puede quedarse y ahogarse en sus propios dolores y crisis emocionales. Sin embargo, Dios sigue hacia adelante. Usted puede quedarse en la crisis, ahondar en la crisis, navegar en la crisis, nadar en la crisis, pelear con Dios, pelear consigo mismo, pelear con el de la izquierda, el de la derecha. Sin embargo, Dios siempre va hacia adelante. Usted puede levantarse todas las mañanas y quejarse y lamentarse de su vida, de la economía, del país que le tocó, del presidente que eligieron, en fin, o elegimos, como lo quiera llamar. Pero Dios siempre va hacia adelante. Puede ser que esa persona con la que usted se casó tomó una ruta equivocada y usted podría hacer tantas cosas al respecto o tener claro: Dios siempre va hacia adelante. Solo Josué y Caleb, y ese solo Josué y Caleb entrarán en la tierra prometida. Me dice, Dios siempre va hacia adelante y Él no se detiene. Pasamos meses y quizás años enfocados en la situación incorrecta, en las personas incorrectas, en la actividad incorrecta. Y mientras eso sucede, Dios siempre va hacia adelante. Y cuando un cristiano, cuando una iglesia relevante entiende esta verdad, camina segura, como estos hombres lo hicieron. Caminaron seguros porque sabían que Dios respalda a quienes corren el riesgo de creerle. Dios respalda a quienes corren el riesgo de creerle. Y digo corren el riesgo porque eso es fe. Fe es correr riesgos. Y estos hombres entendieron que tener fe les hacía ganar la aprobación, el respaldo y el patrocinio del cielo. Cuando leo solo entrarán en ella, pienso en dos hombres de una generación que solo entraron, y mi pregunta es: ¿y qué pasó con el resto? ¿Acaso en el propósito inicial o acaso en el plan inicial no eran todos? Sí, uno lee capítulos anteriores y se va a dar cuenta que el anhelo de Dios, escuche, que el deseo de Dios era para toda una nación. Todos los que en Egipto fueron esclavos, todos los que en Egipto sufrieron y fueron humillados, todos ellos salieron y Dios dijo: anhelo el día en que pueda verlos a ustedes allá en la tierra que fluye leche y miel. Ese era el sueño de Dios y lo sacó con amor y empieza a mostrarles su bondad. Aún estando en Egipto, ellos están viendo su bondad. Pero escúcheme esto: pero en Egipto, allá está Josué y Caleb, ellos están allá. Ellos están viendo a Dios actuar en Egipto. Las plagas, como de alguna u otra forma ellos están viendo a Dios actuando, y luego ver cómo los mismos egipcios les dan provisión, les dan de su oro, les dan de su plata, y ellos salen llenos de riquezas. Y luego empiezan a ver cómo el mar se abre delante de ellos
y la promesa para toda una nación, como lo es para toda la iglesia. Los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Pero luego me encuentro con el texto de solo estos dos entrarán en la tierra prometida. Y es que definitivamente las promesas no son solo para quienes las reciben, sino para quienes las creen y viven sobre el fundamento de lo que Dios ha dicho. Y esa es la diferencia. Dios a todos nos habla. La palabra es para todos, pero se queda en los que la creen y la obedecen. Y eso empieza a suceder en la vida de estos dos hombres. Mientras toda una nación se distrae de tantas maneras, Dios los escogió a todos para bendecirlos, puesto que su plan era para toda la nación. Pero ellos eligieron creerle a Dios, escúcheme, y ellos eligieron creerle a Dios, y Dios los patrocinó. Sabían que era mejor morir intentando que morir esperando. Esa frase no es mía, la leí en alguna parte, no sé dónde, pero la tengo en mi cabeza, pero no es mía. Seguro que ellos piensan, dicen, sí, es mejor morir intentando que morir esperando. Hagámoslo. Pues de morirnos en el desierto, pues intentemos, ¿qué? Pues creámosle a Dios. Solo Caleb y Josué, me queda un momento ahí, solo Caleb y Josué. ¿Qué hubo en ellos? ¿Qué hubo en ellos antes de este momento crucial? ¿Qué hubo en ellos antes de esta sentencia? ¿Qué hubo en ellos en el momento de la sentencia? ¿Qué hubo en ellos después de la sentencia? Porque es una sentencia, el capítulo 14, en sus últimos capítulos. ¿Qué había en ellos? Había osadía, había fe, había obediencia, había compromiso, había carácter, había fidelidad, había una convicción frente a la verdad, había humildad en sus corazones. Pero algo que es importante es, había fe, había fidelidad, dos elementos cruciales. No había perfección, pero había fe, había fidelidad al Señor. Y es cuando uno mira que a Josué y a Caleb, su fe los movió a ser distintos, crear un futuro mejor y cambiar la realidad en la que ellos estaban viviendo. Eso es lo que pasa cuando alguien ha vivido en la esclavitud y alguien sabe que es ser esclavo. Alguien sabe que es levantarse muy temprano, no a luchar por sus propios sueños. Alguien que se levanta y sabe que no va a recibir una paga justa, sino unos cuantos latigazos en la espalda. Alguien que se ha de levantar a ver cómo sus padres son humillados y ultrajados. La misma realidad, pero lo que Dios habló aviva la fe de ellos y esa fe los mueve a ser diferentes. ¿Sabe qué es lo que marca la vida de una iglesia y la diferencia entre cristiano y cristiano? Es la fe. Porque la fe está completamente ligada a la obediencia. Eso es lo que marca la vida de un cristiano. Su fe, su convicción. Dios lo dijo, Dios lo dijo, Dios lo ha dicho, Dios lo ha dicho. Y sobre ese fundamento de la palabra, entonces dicen, esto puede ser diferente. Podemos crear un futuro diferente y un futuro mejor. Y cambian la realidad en que ellos viven. Dios se había propuesto cambiar la realidad de la nación de Israel, pero parece ser que la mayoría no se habían unido en fe a lo que Dios había dicho. Quizás, tal vez, de pronto Dios lo cumpla, no sé, mejor devolvernos. Es lo que encontramos muchas veces en estos textos. Pero ellos saben que es mejor morir intentando que morir esperando. ¿Cuál era el discurso de ellos? Cuando uno pudiese hablar con Josué y Caleb, ¿qué es lo que uno escucha antes de que Dios diga solo Josué y Caleb? ¿Qué se escucha? Palabras como esto está cambiando. Eso era lo que Caleb decía, esto está cambiando. Esto seguirá cambiando. Y creo que en esa palabra cambio hay mucha riqueza. Sí, esto está cambiando, es lo que él dice al comienzo del capítulo. Y esto va a seguir cambiando. Dios está de parte nuestra y Dios va hacia adelante. Es lo que uno empieza a ver en la vida de Caleb. Caleb entiende, Dios va hacia adelante, Dios no se está deteniendo. Y creo que cuando le dice a Moisés, mira, quítate y te doy otro pueblo, eso le dice a uno, Dios va hacia adelante
conmigo o sin mí, va hacia adelante, o me sujeto a sus sueños, a su plan y a su diseño y disfruto todo lo que tiene, o sencillamente me quedo en la gradería mirando lo que Él dijo que haría y que usaría a otros sencillamente porque yo me di el lujo de distraerme, desviarme o simplemente terca y obstinadamente decirle no voy por la ruta que tú has trazado. Por eso, amados, para creerle a Dios, usted y yo debemos ser muy selectivos en lo que escuchamos y muy selectivos en lo que vemos. Ellos ven lo que tienen que ver y deciden no ver lo que no deben ver. Y creo que para nosotros eso es clave también. Vea lo que tiene que ver y no vea lo que no tiene que ver. Vea aquello que Dios ya trazó. Vea la visión de Dios, vea el propósito de Dios, vea el sueño de Dios, vea el diseño de Dios, vea la palabra de vida que viene de Dios. Vea lo que tiene que ver. Ellos no se dedican a ver el panorama oscuro. Ellos ven un Dios que ha traído luz a la nación. Sus compañeros de los que hablamos tanto, ellos se dedicaron a ver lo que no tenían que ver. Pero estos dos vieron lo que tenían que ver, al Señor. Y luego el escritor del Nuevo Testamento no lo va a recordar. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Vea lo que tiene que ver. ¿No es verdad que usted a veces ve cosas que usted dice qué harto haber visto esto? No lo debía haber visto. Bueno, si usted sabe que vio lo que no tenía que ver, pues sáquelo. No lo tengo que ver, eso no tiene que ver conmigo. Dios va hacia adelante, yo voy hacia adelante. Dios es eterno, mi vida es corta, así que tengo que aprovecharla al máximo. Pero ¿cuántas veces nos detenemos y el enemigo nos detiene? Por una razón, porque usted y yo no somos selectivos ni en lo que vemos ni en lo que escuchamos. Y de repente quisiéramos que Dios viniera y casi que como un examen, que Él viniera y nos sacara del corazón aquello que tenemos y nos quitara de la mente lo que traemos. Y Él dice, mira, tú tienes que dejar eso que tienes en tu mente y en tu corazón, tú lo tienes que soltar. A veces estamos esperando que sea Dios quien viene y arranca, cuando usted y yo somos los que tenemos que renunciar y colocarlo a los pies del Señor y decir, no más, no más. Pero ¿cuánto tiempo pasa de algunos? Señor, sácame esto del corazón, sácame esto del corazón. Y el Señor dice, no te lo va a sacar. Sencillamente, sácalo tú. Recuerde, Dios no va a hacer en su vida lo que a usted le corresponde hacer. Señor, págame estas deudas, págame estas deudas, págame estas deudas. No, trabaja y páguelas usted. Necesitamos colocarnos en la sintonía de lo que Dios ha dicho. Solo Josué y Caleb se sintonizaron con la voz de Dios. Solo Josué y Caleb entendieron lo que Dios habló desde el comienzo. Solo Josué y Caleb pudieron alinearse con las palabras del Señor de la tierra que yo en pocos días les voy a entregar. Ellos se sintonizaron con esa verdad. Escucharon lo que tenían que escuchar. Por eso vieron lo que tenían que ver, porque creyeron al que le tenían que creer. ¿De qué influencia usted y yo necesitamos liberarnos? ¿De qué distracciones usted y yo necesitamos soltarnos para poder seguir la ruta de la obediencia? La fe de estos hombres los convirtió en sobrevivientes de las sentencias divinas. Dios hizo una sentencia contra los obstinados. Dios hizo una sentencia contra los orgullosos y soberbios en esta nación. Dios hizo una sentencia contra los tercos y caprichosos. Dios hizo una sentencia contra todos los atascados. Dios hizo una sentencia sobre todos los tóxicos. Por favor, solo revisar un momento la forma en que va terminando el capítulo 14, en el versículo 38.
De todos los hombres que fueron a explorar la tierra, dice, solo sobrevivieron Josué y Caleb. He ahí, la fe nos convierte en sobrevivientes de las sentencias divinas. Razón tiene el escritor cuando dice es que sin fe es imposible agradar a Dios. Fundamental. Quisiéramos estar en la lista de los héroes de la Escritura, o por lo menos los héroes de nuestra generación. ¿Quiénes aparecen en el gran listado de Hebreos capítulo 11 si no son hombres y mujeres de fe? Eso fue lo que los caracterizó. No, la fe los deja a ellos en el gran mosaico de los héroes que están en la Escritura. Por la fe. Escúcheme. Y ellos por la fe disfrutaron lo que la mayoría rechazó. Y es que eso es lo que le pasa a los hombres y mujeres de fe. Terminan disfrutando lo que la mayoría rechaza. Lo que era para una gran población terminó siendo para un grupo más selecto todavía. Esas son las palabras del Señor. Es lo que el Señor dijo. Ellos serán los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Y eso pasó con estos dos hombres. Ellos gozaron de lo que la mayoría rechazaron. ¿Por qué no pensar un momento y decir, Señor, ¿qué tú me diste y yo he rechazado? Y apelar a la gracia. ¿Qué tú me entregaste pero yo lo menosprecié? Hombres que estuvieron dispuestos a ser hasta apedreados por su fe, no importa. No les creyeron cuando hablaron, no importa. Es que no se trata de lo que la gente hace y dice, es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que marca. Dios dijo, y a eso se aferraron ellos. Y eso fue lo que los mantuvo todo el tiempo fieles y firmes. Y 40 años después, recuerden, por un día de exploración, un año girando en el desierto. Y 40 años después, Josué está parado frente al pueblo, frente a esa nueva generación de la que hablaremos el próximo domingo, listo para dirigir la conquista. Y Josué capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Leamos qué pasó 40 años después con estos, solo Josué y Caleb. ¿Qué pasó con estos dos hombres? El texto dice, y durante todos los días de tu vida, le está hablando Dios a Josué. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Vale la pena creer, vale la pena tener fe. Aún en los peores momentos, aún en los panoramas más oscuros, aún en las crisis más agudas, alguien necesita aferrarse a lo que Dios dijo, no a lo que está viviendo. Alguien necesita aferrarse a lo que Dios dijo, no a lo que otros están diciendo o haciendo. Alguien necesita aferrarse a lo que Dios dijo, no a lo que a usted le están haciendo mal. Y ahí el resultado. Una generación después, en ese tiempo se contaban las generaciones por 40 años. 40 años después, Dios le dice, tú guiarás este pueblo a heredar, a conquistar la tierra que hace años atrás yo les prometí. Por una razón, Josué, porque a mí no se me olvida lo que digo, y por otra razón, porque yo siempre voy hacia adelante. Ese es Josué, listo para correr riesgos. Y Dios lo anima. Me parece bello, es el mismo cielo diciendo, vamos Josué, tú puedes, esfuérzate y sé valiente. Yo sé que la muerte de Moisés te pega fuerte. Yo sé que la muerte de tu líder ha pegado muy duro a tu corazón. Sé que de alguna manera te asusta. Pero lo que le está diciendo es, pero tú estás listo para correr riesgos. Yo voy contigo, solo esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué pasa con Caleb?
¿Qué pasa con Caleb 40, 45 años después? Josué, capítulo 14, desde el versículo 6. Miremos esta lectura, por favor, tan interesante. Dice: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés. Acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Pregunto, ¿qué tenían claro estos hombres? Que no se les olvidó que Dios habló. ¿Recuerdan el punto de partida? Y el Señor dijo, y nunca se despegaron de eso. El Señor dijo, y escuche, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés se hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años y desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy, este día, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Me envió para la batalla. Y ahora, para esa batalla, yo tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los aniquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él lo ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Y a partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Qué forma tan bella de leer la vida de estos hombres 40 y 45 años después. El cielo dijo: solo estos entrarán. Y qué bueno fuera y qué bello fuera que nuestra historia estuviera marcada por ese tipo de capítulos. Tengo vida y fuerza a sus 85 años. Soy tan vital como cuando tenía 40. Y hoy muchos de 40 lloran porque ya no tienen la vitalidad de los 30. No sé si hay alguien aquí de 70, 80, 85 años, pero necesitamos, aunque de eso hablaremos el próximo domingo, necesitamos hombres que hablen así. A mis 85 años estoy listo para ir y conquistar y pelear. Mira el que está a su lado, dígale: en el reino nunca te pensionas. A usted lo pensionan las empresas, en el reino no nos pensionamos. Necesitamos aprender a servir hasta el último día de nuestras vidas. Ellos caminaron en dos convicciones que encuentro en la reflexión. Caleb y Josué caminaron sobre dos convicciones. Dios nos ha liberado con un propósito. Y aquí estoy cerrando ya para concluir. Ellos caminaron sobre dos convicciones. Dios nos ha liberado con un propósito. Y segundo, el propósito de Dios marca nuestro destino. Es lo que encuentro en los textos, en esta historia. Ellos dicen: es que venimos desde Egipto y Dios nos liberó con un propósito. De Egipto a la tierra que fluye leche y miel. Ese fue su propósito. Y ellos no lo perdieron de vista. Pero como Dios marcó desde Egipto marcó la ruta a la tierra prometida, marcó la ruta hacia la tierra que fluye leche y miel, ellos en esa palabra de Dios encontraron su propio destino.
Ellos en lo que Dios les ha dicho encuentran su razón de ser y su razón de hacer. Ellos sabían que retroceder no era el camino. Ellos sabían que distraerse era peligroso. Por eso ellos se convierten en hombres contagiosos de vida, contagiosos de fe. Ellos se vuelven contagiosos de propósito, son contagiosos de visión, de esfuerzo, contagian fidelidad. Ellos supieron para qué fueron liberados. Ellos supieron, Dios nos ha liberado para hacernos relevantes. Esa es la razón por la que nos llamó. Esa es la razón por la cual Él nos escogió. Para usted y para mí sí. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino para darnos vida juntamente con Cristo. Y vino para decirnos que hay un lugar preparado para nosotros. Pero cuando usted y yo entendemos esta ruta, esa ruta nos marca un destino, nos marca un propósito, y entendemos por qué marchamos, hacia dónde marchamos, cómo caminamos, que cuando nos caemos nos levantamos, que cuando tengamos usted y yo que hacernos el de los de la vista gorda, nos haremos para no ver lo que no tenemos que ver y para no escuchar lo que no tenemos que escuchar, para mantenernos enfocados en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Ellos entendieron, Dios quiere hacer de este pueblo un pueblo relevante para las naciones. A través de este pueblo, las naciones han de conocer al Dios del universo, creador de todo lo existente. Y ellos se aferraron a ese propósito. Ellos se aferran a esa verdad. Y eso es lo que empieza a marcar el destino para ellos como para nosotros como iglesia. Usted y yo estábamos muertos, condenados, sin Dios y sin Cristo. Y Él vino a darnos vida y a decirnos que en toda esa ruta hay una vida relevante por vivir, que en toda esta ruta hay una vida de fe en la cual usted y yo necesitamos entrar. Que Dios nos llamó a usted y a mí para que seamos lo que Él dice que tenemos que ser, una iglesia relevante. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.